Estimados alumnos de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a la semana número 2 de su curso Dibujo Industrial. El tema de hoy será acotación y tipo de líneas para el dibujo industrial. Siempre atentamente les da la cordial bienvenida su servidor, el ingeniero Carlos Rodolfo Camargo García. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es describir los conceptos básicos de acotación y los tipos de líneas que se utilizan en el dibujo industrial. Primero, empecemos por definir qué es acotación, también llamado sistema de medidas. Acotación, entonces, es un proceso de indicar o señalar en un plano las medidas reales que tienen los objetos representados en la realidad, independientemente de la escala en la cual sean dibujados. Esta información se incorpora en forma de cotas, que son datos muy importantes que aparecen en el dibujo del plano y por lo tanto hay que proporcionarla de forma clara y precisa. Como podemos ver en la imagen, tenemos una serie de cotas alrededor de un dibujo, de un pequeño dibujo. Y podemos también ver dentro de esa imagen, de ese recuadro, que tenemos una definición más específica de lo que es una cota. Pues bien, una cota se puede referir en este caso que es la cifra que indica una dimensión en general entre un punto de referencia y otro. Prácticamente alrededor de esa cota nosotros podemos colocar las otras cotas que pueden ser flecha de cota, línea auxiliar de cota y en otros casos también podemos colocar cierta simbología que nos ayuda a entender el dibujo que tenemos representado nosotros en el plano. Bueno, después de haber visto lo que es la definición de lo que es acotación y algunas características especiales de lo que es una cota, podemos hablar otras características esenciales que debe de llevar una acotación, de las cuales podemos ver las siguientes. En la acotación se tendrá que tomar en cuenta entonces ciertos principios entre los cuales vamos a mencionar los siguientes. En el dibujo figurarán todas las cotas y tolerancias necesarias para que el elemento dibujado quede completamente definido. Una cota no figurará en el dibujo más que en un solo lugar, a menos que sea indispensable repetir esa cota. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si utilizamos metros, vamos a utilizar metros dentro de todas las dimensiones que nosotros estemos dibujando en el plano. Si utilizamos milímetros, vamos a utilizar milímetros. Si vamos a utilizar centímetros, vamos a utilizar centímetros. Para que quede de una mejor forma expresada y no haya forma de equivocación a la persona a la cual nosotros les estemos enviando nuestro plano para un determinado objeto o que nos realice alguna pieza que nosotros necesitamos en nuestra maquinaria. Por lo tanto, esos principios o esas características hay que tomarlas muy en cuenta. También podemos hablar de los elementos empleados en la acotación. Los elementos que intervienen en la acotación son los siguientes. Podemos hablar de la línea de cota, que habíamos visto esto en la primera diapositiva, las líneas de referencia, extremidades de la línea de cota y
las cifras de cota. Las imágenes que tenemos a continuación dice: será aconsejable que las líneas de cota siempre que se pueda se dibujen externamente de la pieza. No siempre se va a poder hacer eso, pero la mayoría de veces es aconsejable que se dibujen o se apunten de forma externa de la pieza. Las líneas de cota no deberán cruzarse con otras líneas del dibujo o entre ellas mismas. Como podemos ver en las imágenes que están en la parte inferior de esta diapositiva, tenemos una acotación con un signo que dice que no está bien y un signo que significa que está bien la acotación. Ahí nos podemos dar cuenta que las líneas se están cruzando, las líneas de cota se están cruzando. Y también podemos observar en la siguiente imagen que está al lado derecho de que esa acotación está de forma correcta y por eso la estamos señalando nosotros con una flechita verde. Entonces podemos pasar al siguiente tema, que lo que es dimensión de la acotación en el dibujo. Una forma básica en la cual nosotros podemos acotar un dibujo representado en el plano, lo vemos en la siguiente imagen. Como podemos observar, tenemos ciertas medidas que hay que cumplir para poder acotar ese dibujo. Y estamos hablando de las líneas de referencia, estamos hablando de la medición de cota y estamos hablando de la distancia de las aristas hacia arriba, y como podemos observar tiene una dimensión de 8 milímetros, lo que es la línea de referencia desde lo que es el vértice hacia lo que es la primera línea de cota. Si nosotros necesitamos hacer otra línea de cota, esa la vamos a hacer 5 milímetros más hacia arriba. Esa línea de referencia va a sobresalir de la línea de cota aproximadamente 1.5 milímetros. Esa línea de referencia, que en algunos otros lugares también, en otros documentos, lo van a encontrar ustedes como línea auxiliar, y también en este documento la estamos colocando como una línea de referencia, también puede estar separada de la arista 1 milímetro. En la parte inferior también podemos ver dos imágenes, como una imagen está mal acotada y la otra está bien acotada. Es importante que nosotros en cada uno de los dibujos nos vayamos familiarizando con la forma de hacer este tipo de acotación para que el dibujo quede de una mejor forma presentada y no tenga ninguna necesidad de la persona que va a realizar la pieza a poderse equivocar con los datos que nosotros le estemos enviando. Aparte de eso, tiene que tener una forma muy estética de cómo estemos nosotros representando nuestro dibujo en el plano. Entonces, pasemos a lo siguiente. Podemos hablar de lo que son los tipos de línea en dibujo industrial. Como podemos observar, tenemos varios tipos de líneas que van a ser utilizadas cada vez que nosotros realicemos un dibujo. Por ejemplo, tenemos la línea gruesa, también que le podemos llamar llena o gruesa. Y los anchos o el espesor de esas líneas, que también le podemos llamar grosores, puede estar representada en 1.7 hasta 0.5 o 0.35 milímetros, que se utilizan normalmente o se aplican en lo que son contornos, aristas y visibles. También podemos hablar de una línea gruesa de trazos y puntos, y podemos observar también los anchos y grosores que puede tener esta línea, y estas se van a aplicar en lo que es
las superficies que son objeto de especificaciones particulares. También podemos hablar de una línea interrumpida media corta, que esta línea se va a utilizar en contornos de aristas no visibles. También podemos hablar de una línea llena fina. Esas líneas, su aplicación será entonces en lo que son las líneas de cota, las que habíamos hablado hace rato, y auxiliares de referencia y rayado. También podemos ver en la última parte que dice fina de trazos y puntos. Este tipo de línea, su aplicación será en los ejes, posiciones extremas de piezas, partes situadas delante de un plano de corte. A continuación, podemos observar la siguiente diapositiva, en la cual nos muestra un ejemplo del uso de este tipo de líneas. Dice, la combinación de los tipos de línea con sus espesores normalizados tienen el objeto de lograr el mejor contraste entre ellas y que la interpretación de un dibujo sea mucho más fácil. Entonces, los tipos de línea a emplear en el dibujo técnico vienen especificadas en la norma UNE 1032-82, que equivale a la norma ISO 128. Les recuerdo, estamos utilizando las normas UNE. En las imágenes que podemos observar ahí, tenemos algunos tipos de líneas utilizadas en algunos dibujos. Por ejemplo, tenemos en el rectángulo, tenemos una línea de contorno y tenemos un espesor que podemos ver ahí. Este rectángulo representa prácticamente un cilindro. Si nos podemos dar cuenta, lo estamos observando de forma frontal y de forma paralela. ¿Qué significa eso? Que estamos haciendo uso de la línea de contorno para representar lo que está alrededor del dibujo o del contorno del dibujo. También podemos observar abajo las otras imágenes que representan líneas ocultas. Esa línea oculta prácticamente está representando que es un cilindro y la parte interna la estamos representando por medio de líneas punteadas. También en el dibujo que está en la parte de abajo, en la parte inferior, podemos ver cómo estamos representando los ejes y simetrías. Esos mismos dibujos los podemos nosotros representar con las líneas que nos han indicado para que de alguna manera la persona a la cual nosotros les estemos enviando el dibujo pueda de alguna manera entenderlo mejor. Luego de haber visto los temas relacionados a la semana número 2, podemos pasar entonces a lo que son las preguntas de estudio. Las preguntas de estudio de la semana 2 dicen lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Cómo se llama el proceso de indicar o señalar en un plano de las medidas reales que tienen los objetos representados en el dibujo? Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la cifra que indica una dimensión en general entre un punto de referencia y el otro de un dibujo técnico? La pregunta número 3 dice lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la acotación? Indique dos de los elementos. En la pregunta número 4 dice lo siguiente. ¿Qué tipo de línea se usa en contornos y aristas visibles? Y la pregunta número 5 dice, ¿qué tipo de línea se usa en contornos y aristas no visibles? Estimados jóvenes de la Universidad Rural de Guatemala, esto ha sido los temas que corresponden a la semana número 2. Muchas gracias por su atención.